Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 25 de abril para hablar de toda la polémica que continúa por las declaraciones del comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, a través de sus redes sociales y señalando directamente al candidato presidencial Gustavo Petro. Pues bien, hay noticias de que la Procuraduría lo va a indagar preliminarmente. Se instauró una denuncia en la Fiscalía por presunta participación en política y, por supuesto, hay opiniones desde todos los sectores. Y nos acompaña en este momento el senador Alexander López, quien, bueno, ha sido bastante crítico a través de sus redes sociales. Senador, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Pues la verdad es que estamos muy indignados, pero a su vez con una enorme preocupación en la campaña y obviamente en los distintos diálogos que hemos tenido con nuestros abogados y con nuestro equipo jurídico, pues naturalmente estamos ante un hecho pues sin precedentes en el país. Es una situación que pone no solamente en riesgo a Gustavo Petro, sino que también a Francia Márquez, pone en riesgo también a toda la militancia que hoy pues está haciendo un trabajo intenso en toda Colombia, entendiendo pues que las declaraciones del general Zapateiro están alejadas de cualquier Estado social de derecho, están alejadas de la Constitución política colombiana, están alejadas de la responsabilidad y el compromiso que tiene en este caso la fuerza pública de neutralidad y que tiene la fuerza pública de guardar, diríamos nosotros, unos límites y su no intervención en política y mucho menos pues con esta amenaza tan latente que hoy se expresa a través pues del pronunciamiento del comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Estamos la verdad muy preocupados y obviamente esto es una situación pues que tiene que tener un desenlace y tiene que tener un trasfondo y es el retiro inmediato del general Zapateiro de la fuerza pública colombiana. ¿Y usted cree que eso sí va a pasar, senador? Porque hemos visto que el general Zapateiro pues ha recibido un respaldo, incluso del presidente Iván Duque y de otros sectores. Pues mire, lo primero que debe existir en una democracia es el respeto por la institucionalidad. Y aquí se ha quebrantado la Constitución, como lo acabo de decir. Aquí, además de graves las declaraciones del general Zapateiro, pues son muy graves aún más el respaldo y el apoyo que hoy el presidente Iván Duque le da a unas declaraciones que definitivamente nosotros las vemos como una real amenaza. El presidente Iván Duque lo que tenía que haber hecho era de manera automática e inmediata, era llamar a calificar servicios o retirar del cargo de manera inmediata al general Zapateiro. Colombia es un país absolutamente convulsionado, es un país que no ha respetado quienes han gobernado el país, quienes han estado inclusive en el uso legítimo de las armas, han pasado la raya, han pasado la línea. Y una respuesta del general Zapateiro, comandante de las fuerzas militares, quien tiene autoridad y mando en más de 400.000 hombres que tienen armas en su cinto, que tienen armas en su responsabilidad, pues obviamente es un mensaje absolutamente peligroso. Así que por el bien de Colombia, por el bien de la democracia, por el bien de la estabilidad, por el bien de la paz, lo mínimo que tenía que haber hecho el presidente Iván Duque era retirarlo de su cargo y todo lo contrario, lo que hace es acompañarlo, avalar una decisión de estas. Vuelvo y reitero, esto nunca había pasado en la historia de Colombia y es un tema pues que en medio de un debate político como el que tenemos hoy, estamos a 36 días de la primera vuelta del 29 de mayo, Gustavo Petro viene ganando las encuestas en los últimos 8 meses. Y esto es prácticamente ponerle la lápida en la espalda a Gustavo Petro, entendiendo pues que ustedes saben que en la fuerza pública y pues obviamente hemos encontrado algunos casos de miembros de la fuerza pública vinculados a grupos al margen de la ley y este tipo de mensajes
este tipo de acciones en cabeza del comandante de las fuerzas militares, pues lo único que nos deja es diríamos nosotros, una preocupación, y tengo que decirlo, un miedo enorme de lo que pueda ocurrir con Gustavo Petro, con Francia y naturalmente pues con todos aquellos quienes estamos liderando este propósito nacional de lograr que el 29 de mayo ganemos en primera vuelta las elecciones a la presidencia de Colombia. Senador, mire, usted en varias ocasiones en el Congreso de la República ha hecho denuncias en contra de algunos integrantes de la fuerza pública. Estos casos sin duda son conocidos, pero lo que mucha gente se pregunta es por qué el senador y candidato Gustavo Petro, si tiene esa información, ¿por qué no acude a las autoridades a denunciar a oficiales o suboficiales concretamente con la información que tenga? Porque en las fuerzas militares sienten que se está generalizando. A ver, yo creo que en los despachos judiciales existen cantidad de procesos contra miembros de la fuerza pública. En Justicia y Paz encontramos a más de 2.000 miembros de la fuerza pública que de manera voluntaria han ido a Justicia y Paz, han ido a someterse a este mecanismo transicional de justicia para contar la verdad. ¿Sí? Nosotros tenemos pruebas históricas de cómo en este país han asesinado a grandes dirigentes políticos con la participación de oficiales de alto rango de la fuerza pública. El mismo general Zapateiro tiene sendas denuncias y procesos en la justicia colombiana por violar los derechos humanos. De hecho, nosotros tenemos casos pues muy dolorosos que hemos vivido en nuestro país, como fue el asesinato de José Antequera, donde se cuestiona la participación de la fuerza pública en su muerte. El mismo asesinato de Jaime Pardo Leal, donde fue condenada la nación por la participación de miembros de la fuerza pública en el asesinato de Jaime Pardo Leal. El caso de Carlos Pizarro León Gómez, el mismo caso de Luis Carlos Galán, donde está vinculado funcionarios o servidores públicos adscritos en su momento al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la situación que tiene que ver con el asesinato de Bernardo Jaramillo Osa, donde también hay involucrados miembros de la fuerza pública. Entonces, y bueno, y muchos otros hechos. En el caso mío, de manera personal, yo fui víctima de un montaje, pero también de un plan para asesinarme en su momento cuando era representante de la Cámara en 2004, una operación que se denominó en la Tercera Brigada la Operación Dragón, en donde miembros y oficiales del ejército fraguaron un plan para asesinarme y fueron condenados por estos hechos. Y bueno, y muchos otros casos. Es que este no es un tema menor. Estamos hablando de unos hechos y unos actos que se han venido desarrollando con la participación de miembros de la fuerza pública. O sea, los mismos, diríamos nosotros, expedientes involucran a generales, a mayores, a coroneles de la fuerza pública vinculados directamente a grupos al margen de la ley, a grupos paramilitares, los mismos falsos positivos en los cuales está denunciado y involucrado el general Zapateiro. Yo no sé si él sea responsable de eso o no, pero él es mencionado, ¿cierto?, de su relación con grupos al margen de la ley. Y pues muchas investigaciones, inclusive la misma confesión de Otoniel, pues que deberá probarse, involucra a comandantes del ejército, involucra a oficiales del ejército y de la fuerza pública, e involucra también a políticos, altos miembros de la clase política de este país, y relaciones con grupos al margen de la ley, con grupos del narcotráfico. Entonces nosotros no nos digamos mentiras. O sea, esta reacción del general Zapateiro es absolutamente grave, es una reacción muy peligrosa, y es una reacción que lo que tiene que hacer el presidente de la República, antes que salir a apoyar, es mirar cómo nos garantiza o cómo le garantiza a Gustavo Petro y a Francia Márquez que van a poder desarrollar su actividad o su candidatura a la presidencia de Colombia con garantías, y eso es lo que justamente no está pasando. Por eso hoy sostendremos una reunión
en horas de la noche, pues para analizar el alcance de las declaraciones del general Zapatero, y no solamente el alcance, sino las acciones legales que nosotros vamos a emprender, porque aquí está en juego el país, aquí está en juego la democracia. De hecho, también yo he tomado la iniciativa de buscar a las candidaturas a la presidencia distintas a nosotros, pues para que dialoguemos esta situación tan grave que está ocurriendo en Colombia. Vamos a buscar también espacios con el alto comisionado de las Naciones Unidas, con la misión diplomática aquí en Colombia, porque finalmente aquí esto no es una amenaza solamente contra Gustavo Petro, esto es una amenaza contra la paz de Colombia, esto es una amenaza contra la democracia, esto es una amenaza contra la soberanía de nuestro país, y eso definitivamente nosotros no lo podemos dejar así, y esto tiene que tener un desenlace y tiene que trascender, justamente. Claro. Senador, mire, a hoy las encuestas dicen que Gustavo Petro sería el presidente de Colombia. Es la foto más reciente, la estadística dice que Gustavo Petro llegaría a la Casa de Nariño. Y con esta situación que se ha presentado, pues hay muchas dudas sobre cómo sería la relación de Gustavo Petro si eventualmente llega a la Casa de Nariño como comandante en jefe de las fuerzas militares. ¿Les preocupa también esa situación? Porque usted tiene razón en algo que acaba de decir, y es que no se había presentado lo que había ocurrido con el general Zapatero. El único antecedente es hace más de 30 años con el general Bedoya, si no me equivoco, cuando Ernesto Samper era el presidente, por todo el tema del proceso 8000. ¿También está dentro de sus planes analizar este panorama? Miren, el tema es tan delicado, pues que en la historia más reciente de nuestro país eso no se había presentado. Pero es tan delicado el tema que, pues naturalmente, Gustavo Petro hoy encabeza las encuestas, y lo más seguro es que vamos a ganar las elecciones en primera vuelta. O sea, el entusiasmo nacional, ¿sí? Ahora mismo estamos en Valledupar y estamos aquí en territorios indígenas, quienes a nivel nacional, pues si no tenemos el 95% del respaldo de los pueblos indígenas, pues sería poco. Si no tenemos el respaldo de más del 80% de los pueblos afros en Colombia, pues no estaríamos acá. Si no tenemos el respaldo del movimiento sindical colombiano, que agrupa más de 1.300.000 trabajadores, si no tenemos el 70% del respaldo de ellos, pues obviamente no estaríamos diciendo esto. Y si no tuviésemos el respaldo de miles de pensionados, de miles de sectores sociales, de comunidades empobrecidas en el país, pues no estaríamos hablando de lo que hoy estamos hablando. Las mismas encuestas, es más, han ocultado una serie de encuestas que han hecho encuestadoras prestigiosas, pues son informaciones que hemos recibido por ahí, pues porque marcan ya a Gustavo Petro ganando en primera vuelta. Y ante una declaración del comandante de las fuerzas militares de estas características, pues lo único que tenemos que hacer es preocuparnos. De hecho, si a mí me preguntan dentro de la campaña, en una eventualidad que el general Zapatero continúe como comandante de las fuerzas militares, pues obviamente el señor Zapatero hoy no le da ningún tipo de garantía, no solamente a Gustavo Petro, sino a ningún candidato presidencial, ni tampoco le da garantía a la democracia. Es que un comandante de las fuerzas militares que pase por encima de la Constitución, es que él nada más y nada menos pasó por encima de 2 artículos, o de 3, o de 4, o sea, dentro de la adecuación, diríamos nosotros, y dentro del contexto que nosotros hemos hecho a esta situación tan grave del país, el artículo 127, numeral 6 de la Constitución, el artículo 219 de la Constitución Política, que es el deber y la obligación que tienen los miembros de la fuerza pública de no inmiscuirse en asuntos políticos, de no volverse fuerzas deliberantes, sino que la neutralidad que deben de mantener ellos aquí ha sido asaltada. O sea, es que el señor Zapatero aquí violentó no solamente el código disciplinario, sino hasta la ley penal, porque además en sus trinos dice mentiras. Cuando él habla de las bolsas de Gustavo Petro, hay que decirle a la opinión pública que eso de las bolsas es una completa falsedad del general Zapatero, es una injuria o una calumnia. Y de hecho él ya está inmerso también en el código penal, y nosotros aspiraríamos y nosotros consideramos que el fiscal general o un grupo especial de fiscales debe adelantar ya las investigaciones de oficio por esta situación tan compleja, como lo ha hecho hoy la Procuraduría, pero sabemos la Procuraduría inicia procesos, pero no sabemos cuándo los termina. Entonces,
pues es evidente que nosotros en un gobierno nuestro, en un gobierno progresista, en un gobierno democrático, pues obviamente requerimos oficiales de la fuerza pública, del ejército, como los hay en su mayoría ejemplares, que respetan la Constitución, que respetan el Estado Social de Derecho, y con ellos, pues naturalmente debemos sacar este país adelante, con ellos debemos garantizar la paz. Pero es que General Zapateiro y un grupo importante de miembros del ejército y de la fuerza pública, pues de lo único que hablan y de lo único que plantean en su dinámica como oficiales de la fuerza pública es un escenario de guerra y de confrontación, lo cual para nosotros es absolutamente insensato, infame, entendiendo pues que para ellos todos los objetivos hacen parte del conflicto armado y de la guerra en el país, como lo acabamos de evidenciar en Putumayo. Tenemos evidencias y pruebas contundentes que demuestran que muchas de las personas que fueron asesinadas por miembros del ejército eran civiles que nada tenían que ver en el conflicto armado. Y como ha ocurrido en muchos otros casos en el país, como ocurrió en Caquetá, o como ha ocurrido en los bombardeos, o como ocurrió en el estallido social, donde fueron asesinados más de 48 jóvenes, muchos de ellos en manos de la misma fuerza pública. Entonces aquí esa figura o ese concepto que se tiene en Colombia del enemigo interno se tiene que acabar, porque en Colombia la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo no hacen parte del conflicto, no hacen parte de la guerra o de los fenómenos de violencia que se presentan en el país, y necesitamos hombres y oficiales de la fuerza pública que entiendan que Colombia debe haber un viraje hacia la paz, un viraje hacia la reconciliación, y justamente lo que representa el general Zapateiro es ese tipo de oficiales y miembros de la fuerza pública que le apuestan a la guerra, al enemigo interno, y eso pues definitivamente tiene que reevaluarse en Colombia, ya sea con un gobierno nuestro o con otro gobierno que aspire llevar a Colombia a la paz. Pero eso que usted está diciendo, senador, me da pie para hacerle la siguiente pregunta, porque usted sabe que entre los mitos que se crean en torno a todas las campañas presidenciales se dicen muchas cosas. Puntualmente, por lo que usted está diciendo, habla de fortalecer las fuerzas militares, por supuesto con su apego constitucional, respetando los derechos humanos. Esto quiere decir que lo que dicen algunos de que Gustavo Petro quiere llegar a la presidencia para acabar con las fuerzas militares es un mito. Hombre, no solamente es un mito, sino que es una mentira. O sea, hoy justamente necesitamos unas fuerzas militares apegadas a la Constitución. Es que al interior de las fuerzas militares, que es justamente el pronunciamiento de Gustavo Petro, Petro lo que dice es que al interior de las fuerzas militares, de los altos mandos, ¿sí?, algunos generales, no todos, ¿sí?, están vinculados con grupos al margen de la ley. Y lo hemos visto en los distintos fallos que han emitido los jueces en Colombia, condenando a miembros de la fuerza pública por sus alianzas con grupos paramilitares, con grupos del narcotráfico. Eso tenemos muchos ejemplos que podemos entregarle a la ciudadanía el día de hoy o cuando sea necesario, de cómo miembros de la fuerza pública se aliaron con paramilitares, se aliaron con narcotraficantes, desplazaron, masacraron, desaparecieron a cientos y miles de ciudadanos en este país. Hoy en Colombia hay en este momento 110.000 desaparecidos, 110.000 desaparecidos en Colombia, ¿sí? Tenemos los casos más recientes de más de 6.400 falsos positivos, y en su gran mayoría esos falsos positivos fueron cometidos, o ejecuciones extrajudiciales, como se le llaman en los expedientes penales, fueron cometidos en su mayoría por miembros de la fuerza pública, o sea, actos ilegales. Y eso es lo que está planteando Gustavo Petro. O sea, nosotros queremos una fuerza pública, ¿sí?, que en su mayoría, tenemos que decirlo de manera pública, pues obviamente son gente buena, son gente de bien. De hecho, a nosotros nos cuidan miembros de la policía, y cuando llegamos a zonas apartadas nos encontramos con soldados y con oficiales pues muy apegados y aferrados a la democracia y garantes pues del Estado Social de Derecho. Pero no nos digamos mentiras. Y yo acabo de mencionar una cantidad de hechos y de nombres y de magnicidios que se han cometido en este país, donde la fuerza pública ha estado involucrada en este tipo de hechos. Entonces nosotros necesitamos una fuerza pública que esté en defensa de los derechos del ciudadano, necesitamos una fuerza pública que respete la Constitución, necesitamos una fuerza pública o unos oficiales que se apeguen completamente a abrazar a la sociedad colombiana y a un proceso real que nos conduzca al bienestar y a la tranquilidad. Es que, mire, nosotros vemos, por ejemplo, le voy a dar un caso, Buenaventura. En Buenaventura hay más de 3.000 miembros de la fuerza pública.
y en sus narices, en las narices de los miembros de la fuerza pública en Buenaventura, están, ¿sí?, desarrollándose casas de pique nuevamente. Están desapareciendo a los jóvenes, asesinando niños, ¿sí? Lo vemos también en la ciudad de Cali. Cali es una de las ciudades, dolorosamente tengo que decirlo como caleño y como vallecaucano, que se presenta dentro de las 20 ciudades más violentas del mundo: Buenaventura, Palmira, Medellín, Bogotá. En Bogotá las casas de pique, y la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿cuál es la tarea que están jugando los oficiales? Pero también tenemos que decirlo, porque es que aquí también están diciendo pues que nosotros no condenamos los ataques hacia los miembros de la fuerza pública. Es que voy a decir algo que nosotros lo sabemos. Aquí los generales no son los que están poniendo el pecho, ¿sí?, en la lucha contra el narcotráfico, o en la lucha contra las guerrillas, o en la lucha contra los grupos al margen de la ley, o la lucha contra los grupos de narcotraficantes. Es el mismo pueblo el que está dando esa pelea. Son hijos y vecinos nuestros, de los barrios y sectores populares de nuestro país, los que están enfrentando esta guerra. ¿Y cómo no nos van a doler los soldados? Sí, de hecho, tenemos casos, y yo que he participado en la Comisión de Derechos Humanos en estos últimos 20 años en el Congreso, recibí cientos de casos, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, cientos de casos de miembros de la fuerza pública que fueron torturados, desaparecidos, que fueron perseguidos, y claro que nos duele, y por ello hemos elevado también condenas, y hemos elevado también denuncias en defensa también de todas estas personas, de algunos oficiales de ellos, pero en su mayoría soldados, quienes pues son la carne de cañón de la guerra de nuestro país. Entonces nosotros queremos una fuerza pública, ¿sí?, que abrace a nuestro pueblo, y que, cogidos de la mano con un gobierno, con un Estado fuerte, pues podamos llevar a este país a la reconciliación y podamos llevar a este país a la paz. De eso se trata, y eso es lo que nosotros queremos en un gobierno progresista que va a liderar desde este 29 de mayo Gustavo Petro y Francia Márquez. Pues ahí está Alexander López, senador del Polo Democrático, y quien lo veremos nuevamente en el Congreso de la República 4 años más, esta vez con el pacto histórico. Y también veremos qué va a pasar entonces con las investigaciones que ya se abrieron y las acciones legales que nos está contando el senador Alexander López que se van a tomar en los próximos días. Senador, y lo molestamos esta noche o mañana muy temprano para saber cómo les va en esta reunión que van a sostener. Bueno, no, muchas gracias a ti por esta oportunidad, pues por ampliar, diríamos nosotros, estas preocupaciones que tenemos. Volvemos a hacer un llamado a las demás campañas políticas que en este momento están aspirando a la presidencia de la República, para que sostengamos una reunión y evaluemos estas declaraciones del general Zapateiro, pero también para que evaluemos también estas reacciones del presidente Iván Duque, que son reacciones absolutamente impertinentes, alejadas de la constitución política y alejadas de su mandato y de su responsabilidad como presidente de la República de Colombia. Muchísimas gracias, y estaremos pues atentos a cualquier información que podamos generar con las decisiones que vamos a tomar en las próximas horas. Muchísimas gracias. Un abrazo, senador Alexander López, y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos vemos en todas nuestras redes sociales, y por favor ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.